¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, que disfruten de buena salud, como digo siempre, y sobre todo que estén bendecidos de parte de Dios. Amén. Hoy vamos a continuar en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. No hemos hecho un estudio muy exhaustivo, verso por verso, sino que damos algunas pinceladas por encima, ¿eh? Pero cosas, vamos a hablar, hablamos cosas, ¿no? Que son importantes, ¿ok? No nos detenemos demasiado en un estudio sistemático y demasiado teológico, ¿ok? Aunque algunas cosas considere y considero necesarias entresacar del texto griego, lo hacemos y ya está. Amén. Sin embargo, me gusta que las predicaciones sean prácticas, es decir, que veamos la parte práctica de la palabra de Dios. Amén. No solo todo teórico, sino algo que sea práctico para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar con algún texto en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Y espero con todo mi corazón que esta palabra hable a sus vidas. Amén, como habla siempre la palabra de Dios. Amén. Bien, pues les invito entonces a seguirme en el verso, a partir del verso 9, ¿ok? Y nos dice, comienza esta reflexión, ¿ok? Con estas hermosas palabras, nos dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Gloria sea para Dios. ¿Saben? Estamos en tiempos que yo considero peligrosos. Pueden preguntarme ustedes por qué los considero peligrosos. Los considero peligrosos por la ignorancia de muchos creyentes. ¿Ok? Si algo ha caracterizado la iglesia de hace 50, 60 años, la iglesia de hace algunos siglos, ha sido el amor por la escritura, el amor por la palabra de Dios, el amor al estudio, el apego a la doctrina, el apego a la lectura cotidiana en ese devocional diario. Amén. Cosas que en el siglo XXI, aunque tenemos muchos medios tecnológicos a nuestro alcance, es hoy el tiempo cuando menos se lee la palabra de Dios, cuando menos se estudia la palabra de Dios, y es el tiempo en el cual hay más cantidad de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de falsos maestros y de falsos profetas. Así que hay que atarse bien los zapatos, hay que ceñirse, como dice la Biblia, bien el cinturón, ¿ok? Porque nos toca a nosotros corregir lo que está en nuestro entorno. Amén. Gloria sea para Dios. Amén. Fíjense, en el día de hoy, en este siglo, en estos años, se da mucha importancia a que fulano, mengano o sotano esté predicando cierta cosa y mira qué cosa está predicando este predicador y se está magnificando esa persona como que es una gran revelación y demás, y sin pararse, por supuesto, a contrastar esas enseñanzas con la palabra de Dios. Amén. Yo les digo a muchas de las personas que están en mi entorno, les digo, ¿tú crees en la Biblia? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees lo que dice la Biblia? Porque es una pregunta válida para usted también, que me escucha. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Si cree en la palabra de Dios, tiene que desechar toda fábula. ¿Ok?
tiene que desechar toda falsa enseñanza. Todo aquello que no está en la Biblia lo tiene que desechar, porque eso viene de parte del diablo. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de las doctrinas de demonios. ¿Ok? Si esta palabra que tienen ustedes aquí, que es la Biblia, ¿ok? Aquí tengo un ejemplar, ¿ok? De la palabra de Dios. ¿Listo? Si ustedes no creen que esto es digno de confianza, si ustedes no creen que esto no es digno de ser recibido, entonces apaga y vámonos. Apaga y vámonos porque aquí ya hemos terminado. ¿Listo? Si ustedes no se fían de la palabra de Dios y se fían de los cuentos, si ustedes se fían de las fábulas, si ustedes se fían de las doctrinas extrañas a la palabra de Dios, si se fían de esas enseñanzas y de esos maestros, si se fían de ellos más que de la palabra de Dios, entonces que están muy mal. Apaga y vámonos, ya hemos terminado. Amén. En alguna ocasión, cuando he discutido algún tema teológico y doctrinal con alguna persona, lo primero que le he dicho es: ¿tú crees que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios? Porque cuando me ha dicho, no, es que esto me han enseñado, esto me han dicho, patati patata, y esto yo lo que yo creo. Vale, entonces apaga y vámonos, ya hemos terminado la conversación. Si tú no crees en la autoridad de la palabra de Dios, ya, apaga, vámonos, déjalo ya. No merece la pena ni discutir. Si no crees en la Biblia, si no crees que la Biblia es suficiente para enseñarte, entonces perdemos el tiempo. Por ello Pablo dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahí tenemos. Esta es la palabra fiel, esta es la palabra digna, esta es la palabra que debe de ser recibida por todos. Amén. Esta es digna de entrar en nuestras vidas. No los cuentos que cuentan por ahí ciertos predicadores, que cuentan fábulas. ¿Ok? Pero no cuentan la palabra de Dios, no te predican la palabra de Dios. Te cuentan cosas extrañas a la palabra de Dios, pero no te predican la palabra de Dios. Por ello, cuando yo escucho de ciertos hermanos que dicen, la Biblia dice esto, así, a ver, dime dónde, búscame el versículo. Búscame dónde lo dice, yo quiero leerlo. Y resulta que al final no hay tal versículo ni tal enseñanza. Es pura invención. Pero como repiten como loritos, hoy no tenemos oyentes en las iglesias siquiera. Tenemos loritos que repiten lo que han oído por ahí. La Biblia dice esto. Así, ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice eso la Biblia? Listo. Al versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Gloria sea para Dios. ¿Saben qué es lo que nosotros mandamos y lo que nosotros enseñamos? Amén. Nosotros no enseñamos otra cosa, yo no enseño otra cosa que aquello que está en la palabra de Dios, que aquello que está en la Biblia, aquello que se puede demostrar con la Biblia. Amén. Si no, yo no enseño nada. Amén. Toda nuestra enseñanza debe de estar basada en la autoridad de la palabra de Dios. No en lo que yo pienso o lo que yo opino. O que lo dijo fulano o que lo dijo mengano. ¿Ok? No, es lo que nos diga la palabra de Dios. Ya puede ser no, es que esto lo dijo Lutero o esto lo dijo Calvino. ¿Y a mí qué me importa? A mí lo que me importa es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Las palabras de los hombres se las lleva el viento, porque son como la hierba seca. ¿Ah? Es como la hierba. Nace, crece, viene el viento, la seca. Ale, se acabó. ¿Ah? Listo. Esto mandamos y esto enseñamos. Y
Si hace siglos veíamos creyentes apegados a la fe, apegados a Dios, apegados a la doctrina, apegados a la enseñanza bíblica, apegados a la instrucción, hoy vemos todo lo contrario. Hoy vemos mucha tecnología, ¿ok? Muchos medios al alcance del creyente, pero que no son explotados correctamente, porque como digo, es el tiempo hoy, es la época hoy, es el siglo hoy. Cuando menos se ora, cuando menos se lee, cuando menos se pasa tiempo en los devocionales. Hay creyentes que no hacen devocionales desde hace siglos, desde hace muchos años han dejado de hacer su devocional. Han dejado de leer la palabra de Dios, han dejado de interesarse en la palabra de Dios. Y me dirán, pues, ¿qué hacen? Pues hago un video en YouTube, y con eso ya está. ¿Ok? O en algún sello, alguien, y ya está. Pero eso, mi hermano, mi hermana, eso no te alimenta. Eso no te alimenta. Si tú no doblas tus rodillas en la intimidad con Dios, cerrada tu puerta en la intimidad con Dios, eso no te alimenta. Y cuidado también a veces con lo que se escucha, porque hay gente que no diferencia entre la leche y el veneno. Porque como no los han instruido en la palabra de Dios, no saben diferenciar la leche del veneno. Y beben veneno. Y se envenenan. Pero esta palabra, como dice aquí Pablo, es fiel y es digna de ser recibida por todos nosotros. Amén. Nosotros, como dice Pablo, trabajamos. Claro, trabajamos en la obra y no lo hacemos de balde. Nos cuesta trabajar en la obra de Dios. Sufrimos los oprobios, a veces a izquierda o a derecha. Sufrimos golpes de unos o de otros. Sufrimos los defraudes, a veces de unos o de otros. Pero aquí seguimos trabajando para la gloria y la honra del Señor. Amén. A pesar de todos los problemas, vicisitudes y demás que podamos tener en nuestro ministerio, pero seguimos adelante en el nombre del Señor. Amén. A veces hemos predicado en iglesias, a veces hemos predicado en algún local, a veces hemos predicado en alguna casa, a veces hemos predicado en la misma calle, pero nunca hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Amén. Hace poco me preguntaban a unas personas y me decían, ¿todavía eres pastor? Y yo les decía, ¿qué quieres que sea? ¿Qué quieres que haga yo a estas alturas de mi vida? ¿Que cambie de oficio? Gloria a Dios. Sigo, por supuesto, como pastor, como ministro. Amén. Como enseñante de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Predicamos, como dice Pablo, aquí, al Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente. No tenemos un Dios muerto, un Dios que se queda de brazos mientras su iglesia decae, mientras su iglesia se pierde, mientras los cristianos verdaderos se dispersan, ¿verdad? Y el Dios se queda sin hacer nada. No, tenemos fe y esperanza en el Dios viviente, en el Dios que oye, en el Dios que ve y en el Dios que habla. Y también en el Dios que actúa. Gloria sea a su nombre. En este Dios hemos creído, como ha creído Pablo. Y creemos que la iglesia de Dios puede de nuevo volver a encauzarse en el buen camino. Amén. En el camino del estudio, del apego a la palabra de Dios y a la doctrina de Dios. Del apego a las cosas espirituales y del abandono de todo lo mundano. Creemos en este Dios viviente
que puede todavía tocar a su iglesia y despertarla en este siglo donde hay tantos dormidos y muertos. Este es un siglo peligroso, pero nuestro Dios es poderoso por encima de todo. Gloria al Señor. Nos dice esta misma palabra que Él es el Salvador de todos los hombres. Amén. Gloria al Señor. Él es el Salvador de todos los hombres. Esto significa que Dios ha enviado a Jesús, el Salvador, para todos los hombres sin discriminación. Para todos los hombres, para todo aquel que en Él crea. No solo por unos pocos, como algunos pastores por ahí predican. ¿Ok? No soy de ese número. ¿Ok? No soy de ese número. Si bien nuestro corazón, el corazón de este ministerio, es un corazón reformado, en ese punto lo siento mucho, pero no me caso con él. Es un punto que nunca me casaré con él. Lo siento mucho. La palabra de Dios por encima de todo. Ya lo puede haber dicho Calvino, Zwinglio, Lutero o quien quiera. ¿Ok? Cristo ha muerto por todos los hombres. Pero como dice Pablo, mayormente de los que creen. Claro, evidentemente. Si la palabra de Dios se explica por ella misma, no necesita abogados que la defiendan. La palabra de Dios se defiende por sí misma. Amén. Gloria al Señor. Pues esto manda y esto enseña. Mi amado hermano, mi querido amigo, también ministro que me escuchas, esto manda y enseña. Y no te canses de mandar y de enseñar las mismas cosas. Porque si nos quitamos de este apego a las cosas espirituales, de estar apegados a la palabra, a la doctrina, apaga y vámonos porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Si esta palabra no es digna de ser tenida en cuenta y de ser recibida por todos, si esta palabra, que es la palabra que ha venido de Dios, no es digna de ser recibida, entonces apaga y vámonos porque estamos perdiendo nuestro tiempo. Mis amados hermanos y mis queridos amigos, basta ya de escuchar fábulas, basta ya de prestar atención que si haya dicho fulano, mengano, sotano. Centrémonos en la palabra de Dios. No nos salgamos de la palabra de Dios. Hay mucha Biblia por descubrir. Amén. Gloria al Señor. Gloria sea para Dios. Bueno, gracias por escucharme. Espero con todo mi corazón que estas pocas reflexiones les hayan ayudado a ustedes. A mí, cada vez la palabra de Dios me cautiva más. Amén. Cada vez que leo la palabra de Dios, me siento más torpe y más necesitado de aprender. Así que les animo a todos ustedes a que sigan estudiando la palabra de Dios, tengan su devocional todos los días. Si hace tiempo que no haces tu devocional, haz tu devocional, ponte a cuentas con Dios, busca a Dios de todo tu corazón, que este es el verdadero alimento. Amén. Pues que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video. Amén.